Bom, professor, primeiramente agradecer, né, a disponibilidade que o senhor teve de responder algumas perguntas nossas aqui. E uma primeira questão que eu teria é a seguinte: aqui no Brasil as Forças Armadas elas têm ganhado, né, já há alguns anos, um pouco de mais espaço, né, para sua utilização no âmbito interno, né, em operações de garantia da lei e da ordem. A gente teve a operação de pacificação dos morros no Rio de Janeiro, a gente tem o batalhão agora de garantia da lei e da ordem, que era provisório e agora ele é permanente, né? Então a gente vê que acaba ganhando mais espaço. O que eu queria perguntar para o senhor é se essa tendência, né, essa retomada das Forças Armadas de alguns espaços aqui no âmbito interno, no Brasil, ele é um movimento solitário na América do Sul? Ele é um movimento que acompanha uma tendência regional ou ele está indo mesmo, né, numa contramão? Bueno, yo creo que es un movimiento que se está dando en otros países también. Habría que hacer una diferenciación. Lo que hemos tenido muy notoriamente es la aplicación de Fuerzas Armadas al combate del narcotráfico en la región, especialmente hablamos de América del Sur, ¿verdad? Esto ha sido así en Colombia y posteriormente y continúa y siguió también en Perú, se produjo en Perú. Después viene un segundo plano de intervenciones que es como más moderado y más acotado, un uso menos frecuente tal vez, no permanente como es en aquellos casos. Ahí podemos anotar la participación que hay en Brasil y tal vez en algunos otros países de América del Sur. Y luego hay un lote de países no muy grande también, Argentina, Chile, Uruguay, en el que no hay participación, hay una postura más, digamos, clásica. Una cosa es el papel de los militares, otra es el papel de las fuerzas de seguridad o policiales. Una cosa son los soldados, otra cosa son los policías. Me parece que Brasil está en una situación intermedia, hablando simplemente de cómo se manifiestan los hechos, ¿no? Como los percibo yo por lo menos. Así que mi respuesta a esto sería sí, me parece que hay un aumento de países que están aplicando Fuerzas Armadas a trabajos referidos a seguridad interna, seguridad interior. Me parece que eso tiene una problemática cualitativa importante. Los militares están formados para la guerra, esto es una obviedad, pero hay que recordarlo. Razón por la cual se educan, se adiestran, se entrenan, hacen ejercitaciones y tienen incluso un despliegue territorial que sigue una lógica que no es la de el trabajo que habitualmente hacen los policías en relación con los poderes judiciales, con las intervenciones de jueces o de fiscales. Esto tiene sus problemas, porque al formarse para la guerra, los militares se entrenan para aplicar el mayor grado posible de letalidad en su acción. Y lo que requiere el trabajo en el plano interno es más bien la actitud policial. El policía está obligado a graduar el uso de la fuerza. Y trabaja además bajo la dependencia, en la mayoría de los casos, de jueces o fiscales, que son los que llevan las investigaciones judiciales, los que dicen hay que trabajar aquí o hacer esto, otro o aquello. Entonces, la cuestión debería poder resolverse por la vía de si es necesario intervenir con más fuerza, decidir si se militariza la policía o a la inversa, si se policializa a los militares. El hecho de que policías y soldados utilicen armamento no quiere decir que estén en condiciones de hacer lo mismo. Si uno mandara policías a hacer la guerra, fracasaría. Y probablemente si manda así nomás a los soldados a hacer de policías, también va a fracasar.
A mí me parece que estos son los límites del problema, que se puede trabajar sobre ellos y que se pueden legislar en caso de que sea necesario o cambiar legislación. Lo que tiene que quedar claro, me parece, es que si uno manda sin mediaciones tanto a unos como a otros hacer lo que hace cada uno, probablemente la cosa no funcione bien. E o senhor vê que existe algum tipo de diálogo sobre o papel das Forças Armadas e a utilização das Forças Armadas sendo levado, né, dentro do Conselho de Defesa sul-americano, ou esse é um espaço onde não cabe pensar a utilização das Forças Armadas? Bueno, yo diría que es un espacio en el que por definición no hay ninguna previsión de utilización de Fuerzas Armadas en el plano que no sea el de la defensa. O sea, no está prevista la utilización de Fuerzas Armadas en el plano interno, en seguridad pública, seguridad interior, como lo querramos llamar. Solamente se habla especialmente en el documento constitutivo, no recuerdo su nombre, pero digamos lo que sería el documento base de la conformación del Consejo Suramericano de Defensa, que sería el organismo a través del cual se expresa la posición de UNASUR en este sentido, solo contempla la utilización de Fuerzas Armadas para la defensa nacional, la creación de una identidad común para la defensa nacional exclusivamente, de manera que no hay ninguna referencia particular a la utilización de Fuerzas Armadas en el plano interior. Yo encuentro que hay ahí una pequeña discordancia entre las palabras y los hechos, ¿no? Tampoco es definitivo lo del Consejo de Defensa Suramericano, en el sentido de que habla de esto que acabo de decir, la construcción de una identidad en defensa común, o el aporte que una identidad de defensa en común puede proporcionar al proceso de integración. Es decir, no hay una cosa taxativa, es decir, no, esto no. Pero ahí me parece la indicación de una manera general de abordar las cosas. Y desde ahí digo, me parece que puede llegar a haber una pequeña discordancia entre lo que está escrito y lo que efectivamente se hace en algunos casos. Sobre esse ponto que o senhor colocou agora de uma identidade compartilhada em matéria de defesa, a gente vê aí nos pontos que o senhor levantou que a Argentina tem uma concepção sobre a utilização das Forças Armadas, Colômbia e Peru tem outro, o Brasil está num estágio intermediário. O senhor acha que esse ponto pode ser uma dificuldade, um obstáculo a uma construção de uma identidade compartilhada, ou é um segundo plano, ou se até o Conselho de Defesa sul-americano, de alguma maneira, ele ajudou os países, ele representou um avanço significativo para poder construir essa identidade, ou ela continua ainda um horizonte longe? A mí me parece que hay un problema, como decía, que las palabras van por un lado y los hechos van por otro. En las palabras muchas veces se pone mucha buena voluntad y a la hora de tener que trabajar sobre la realidad concreta, sobre los problemas específicos, mandan las necesidades y no las cosas que uno preferiría. En cierto modo creo que hay casi un exceso de retórica, diría, y una mirada tal vez no del todo suficiente sobre lo que está pidiendo la realidad. Nosotros en Argentina estamos muy cómodos con la situación que tenemos, pero nosotros tenemos fuerzas de seguridad que están en el medio, digamos así, entre policías y soldados. Entonces hay un montón de tarea que ante la limitación eventualmente de las policías puede ser realizada por las fuerzas de seguridad que están preparadas para eso. Se llaman Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, por ejemplo. En ausencia de esas instituciones intermedias, llamémosle, a veces sucede que la necesidad convoca a echar mano de las Fuerzas Armadas para aplicarlas a la seguridad. Yo encuentro que en este momento hay una no necesaria correspondencia entre lo que está planteado en los documentos de UNASUR y lo que está sucediendo, de hecho. Y me parece que no es bueno, que cuando estas cosas suceden hay que
recolocar, yo digo, despejar la retórica, ¿no? A ver de qué estamos hablando, cómo lo hablamos. Y si hay problemas que deben ser rediscutidos, merecería que se rediscutieran y no que quedaran sujetos a que, bueno, los vaya arreglando el tiempo, tal vez, o quién sabe quién. Eso es lo que veo, ¿no? En síntesis, me parece que lo que pide UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano es construcción de una identidad en defensa y se ha trabajado en un buen sentido en este plano, pero hay este otro costado que se manifiesta en los hechos y que hace ruido, por decirlo de esta manera. E o senhor vê um investimento, quem sabe, um investimento político assimétrico dos países no Conselho de Defesa sul-americano? A Argentina, por exemplo, o senhor foi chefe do gabinete do Ministério da Defesa do Nestor Kirchner, ela tem ocupado espaços muito importantes no Conselho de Defesa e o Brasil ele iniciou um projeto, né, investiu, mas atualmente não se parece que ele investe tanto. O senhor vê uma diferença? Sí, pero eso también tiene que ver muchas veces con evaluaciones que se hacen suponiendo que todo el mundo pudiera comprometerse de la misma manera, porque comprometerse significa también poner recursos y en ese sentido lo quiero decir, ¿no? Pero también hay otra cosa, a veces se ve la intervención de los países más grandes de la región como un afán de protagonismo mayor, de incidencia mayor. Yo creo que Brasil trabajó mucho para la conformación de UNASUR y ha preferido resguardar un segundo lugar, cosa de no aparecer como, bueno, como si fuera un actor que busca hegemonía en el espacio, ¿no? Es eso, me parece que juegan posibilidades en el sentido materiales por un lado y por otro lado el resguardo de cómo puede ser leída determinadas maneras de intervenir, ¿no? Yo creo que hemos trabajado bien Brasil y Argentina en este terreno. Sim. O senhor também foi embaixador da Argentina no Haiti, né? Então, sobre o tema de operações de paz, o senhor vê que de que maneira a atuação dos países em operações de paz ela realmente contribui para a cooperação entre eles? Tem um transbordamento dessa cooperação em operações de paz? Yo creo que la experiencia de la MINUSTAH en Haití, sobre todo en toda la primera fase y lo que vino luego, fue muy buena, fue muy buena. La primera fase, digo, cuando hubo que tomar la decisión de pacificar Puerto Príncipe también, se había pacificado con Naipes y otras regiones, Cap-Haïtien. Restó durante algún tiempo la ciudad capital, ¿no? La capital de Haití, que finalmente se tomó la decisión de operar luego de las elecciones que colocaron a un presidente legítimamente investido de la facultad de pedir que eso suceda. Es decir, que fue el gobierno electo, ya en funciones, el que solicitó a Naciones Unidas, o al representante de Naciones Unidas en Haití, digamos, el jefe político de la misión, que se interviniera también en Puerto Príncipe. Es importante porque la cuota de legitimidad que dio el pedido de un presidente constitucional fue importante para poder operar con tranquilidad. A mí me parece que fue una gran experiencia la de Haití en términos de conocernos más, mejor, vernos actuar operacionalmente, en términos de colaboración, de solidaridad, sobre todo los países latinoamericanos, ¿no? Que empezamos pocos y fue creciendo, además se fueron incorporando otros. Se alcanzó a establecer mecanismos de coordinación que llevaban el nombre de 2x N. Dos eran representantes de las cancillerías y de los ministerios de defensa porque estaban ambos aspectos combinados, ¿no? Había diplomáticos y estaba la misión de paz. Entonces había representación de los ministerios de defensa y los ministerios de relaciones exteriores
por el número de países latinoamericanos que formaran parte. Empezamos 2 por 3, que éramos Argentina, Brasil, Chile, luego fueron 2 por 4 porque apareció rápidamente Uruguay y se incorporó también. Y así fue creciendo cuando se incorporó Ecuador y después más tarde otros países, hasta Guatemala, en fin. Creo que llegamos a ser 2 por 9 o tal vez más, de lo que yo recuerde. Eso fue muy útil. Fue muy útil, aprendimos mucho en el terreno, aprendimos mucho en la coordinación entre nosotros mismos, nos dimos cuenta de las capacidades que tenemos, verdaderamente operábamos muy bien, había contingentes de otros países, de otras regiones que no eran Latinoamérica, y bueno, conseguimos, uno se pone a prueba en esas circunstancias, y la verdad es que hemos realizado un trabajo verdaderamente muy bien llevado, muy interesante. Tendría que decir, para completar el comentario, que me parece que si algo no trabajó tan bien, yo diría casi que fue un trabajo que debería mejorarse mucho y que habría que abrir discusiones serias y consistentes, fue la cooperación internacional para el desarrollo, para mejorar las condiciones de vida en Haití, fomentando el desarrollo. Ahí me parece que las cosas no anduvieron tan bien. Lo que nos tocaba a nosotros, que era cubrir la parte de estabilización, yo creo que se consiguió y se lo hizo muy bien, y el papel que jugamos los países latinoamericanos fue muy importante. Ok, então, professor, muito obrigado. No, a ustedes, muchas gracias.